Buenas tardes desde España, bienvenidos a todos a esta Asociación Cultural de Escavite, a esta sala habitual, en esta jornada especial, un jueves, un día no habitual para nosotros, pero creemos que tenemos que hacerlo porque hoy vamos a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y tenemos la suerte de contar hoy como ponente, la vamos a entrevistar a Cristina Cuesta. Cristina Cuesta es la directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco. No me voy a extender más porque todo lo que significa la fundación, lo que significó y lo que es el terrorismo en España, nos lo va a contar precisamente ella. Voy a dar paso, como siempre, a nuestro presidente, Ángel Benzal. Buenas tardes a todos una vez más. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, muchas gracias también al equipo que formamos Héroes de Cavite por bueno, el trabajo en conjunto que estamos haciendo. Y bueno, por supuesto, dar las gracias a Cristina Cuesta como directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco por aceptar la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite para recordarnos quién era Miguel Ángel Blanco, su persona y los valores que representaba. Valores que marcaron una generación como la mía, de la que, bueno, las personas que nacimos en democracia y no hemos conocido otra dictadura que la de ETA. Bueno, también comentará sobre las actividades que tienen previstas, que son muchísimas, cada vez tienen más implicación de asociaciones, de ayuntamientos, y la verdad es que están haciendo un trabajo encomiable en defensa de los valores, ¿no? De lo que representaba Miguel Ángel, y bueno, es bueno hacer esa memoria histórica, no solo de Miguel Ángel, sino de todas aquellas personas que por culpa de ETA no están hoy con nosotros. Y bueno, también recordar que bueno, desde la Asociación Héroes de Cavite, este martes 13 de julio tendremos una concentración en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo en el puerto de Cartagena a las 8:15 de la tarde. Bueno, sobre Cristina Cuesta, comentar que es directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, que preside Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel. Y bueno, también ella es víctima del terrorismo. Es licenciada en filosofía, criminóloga, especialista en victimología y bueno, con 35 años de compromiso vital y profesional con las víctimas del terrorismo. Pues, Cristina, la primera pregunta. Preséntanos tu asociación, la Fundación Miguel Ángel Blanco, háblanos de ella, háblanos de Miguel Ángel, todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es una alegría y la verdad que un honor estar compartiendo este tiempo con todos vosotros. Permitidme el tuteo a todos los que están en un lado del mar, ¿no? Y aquí es emocionante, ¿no? Tener contacto con tanta gente de tantos lugares. Y además gracias a la asociación, por supuesto, porque no es el primer año que forma parte de la red por la memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo, desde un compromiso cívico, independientemente, además, que yo valoro especialmente que seáis una asociación pues, que trabaja otros temas y vuestro compromiso cívico os lleve también a recordar y a comprometeros con los valores que representamos las víctimas del terrorismo. Yo soy víctima de una etapa muy oscura, de una banda que seguramente, una banda terrorista que a lo mejor pues no recordáis, ¿no? Pues porque afortunadamente hace muchísimo tiempo que dejó de asesinar. Esta banda que mató a mi padre en 1982 se llamaba Comandos Autónomos Anticapitalistas y era una red, una banda que era una escisión de ETA. Mi padre era un ciudadano de Logroño, un hombre de 53 años, casado con 2 hijas, mi hermana menor que yo y yo, que en ese momento tenía 20 años, mi hermana 14, que había decidido progresar, presentarse en una oposición, ir subiendo en Telefónica y había llegado a ser subdelegado de Telefónica ya en 1980. Mi padre fue una persona valiente porque asesinaron, también la misma banda terrorista, asesinó a su jefe. Ya sale otro nombre de víctima del terrorismo española. Juan Manuel García Cordero, casado y con 7 hijos. Y en aquel momento mi padre, como os decía, valientemente junto a mi madre, decidió aceptar el cargo de su jefe asesinado
en una decisión que yo, que tenía 18 años, no entendí en ese momento. Yo me quería ir a otro lugar, fuera del aburrimiento, ¿no? Y de la tensión que era el País Vasco, azotada por el terrorismo, especialmente por ETA, ¿no? En unos años muy convulsos, ¿no? De una democracia muy reciente. Y me costó un poquito de tiempo darme cuenta que mi padre, con esa decisión, y mi madre, por supuesto, asumieron con valentía, y es otro valor que defendemos las víctimas, y yo creo que representamos las víctimas del terrorismo en conjunto, ¿no? Que esto es lo grandioso de lo que tendríamos que sentirnos orgullosos como españoles todos los días y transmitirlo a los jóvenes, asumió un compromiso, el compromiso de defender su trabajo, de defender los valores que representaba también empresariales y profesionales su jefe asesinado por el terrorismo, y seguir adelante. Entonces a mi padre le pusieron escolta y bueno, pasó un año y pico, por resumir, y fue asesinado un 26 de marzo de 1982 junto a su escolta, el Policía Nacional. Surge ya un colectivo muy afectado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han aportado con sangre, sudor y lágrimas el 60% de las víctimas de ETA, junto a los militares también, policías locales, policías autonómicas, pero especialmente Policía Nacional y Guardia Civil. Y ahí cambió mi vida, como la de tantos y tantos españoles, ¿no? En las clases, cuando voy a compartir mi experiencia como víctima con la gente joven, siempre digo que conocemos la punta del iceberg, porque yo soy víctima porque mi padre fue asesinado. Bueno, también soy víctima porque tuve que salir rápidamente del País Vasco por amenazas. Si os interesa el tema, luego os lo puedo contar, porque son muchos años y hay muchas experiencias, ¿no? Y claro, pues como yo, para que entiendan los jóvenes muchas veces la dimensión del terrorismo, por qué el terrorismo es una criminalidad tan especial. Después de mi padre ya no hubo delegado en Telefónica en Guipúzcoa, por el miedo y por la incertidumbre que suponía asumir esa responsabilidad. Eran los tiempos, era un momento en el que mataban, asesinaban varias bandas terroristas. Era un momento en que las víctimas estábamos olvidadas. Era un momento en el que las víctimas estábamos culpabilizadas por lo que nos habían hecho. De mi padre, bueno, primero le amenazaron, por eso llevaba escolta, luego le asesinan y luego le insultan. El proceso del terrorismo es este, como bien sabemos. Y dijeron barbaridades, ¿no? Cuando reconocieron que lo habían asesinado. Estoy contando un poquito este momento porque sí me gustaría ver la dimensión, la evolución, hasta llegar a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Es muy larga la historia porque son 50 años de sufrimiento terrorista, especialmente protagonizado por ETA. Pero en ese momento la víctima estaba sola porque la gente no reaccionaba. La víctima estaba olvidada porque las instituciones no reconocían a las víctimas en su calidad de tal. Como ejemplo puedo poner que mi madre tardó 10 años en cobrar una pensión extraordinaria. Pero además el entorno social era hostil. Había una parte de la sociedad, una parte muy significativa y muy cruel sería la palabra, que marcaba a las familias víctimas del terrorismo. Se hacía un vacío social porque si el terrorismo nos había eliminado a nuestros familiares, funcionaba, aunque parezca increíble, el algo habrá hecho, la culpabilización de la víctima. Yo me involucré en el movimiento de víctimas y en el movimiento pacifista en aquel momento, los primeros movimientos cívicos en contra de todo tipo de terrorismo. En los años 80, ya en el 86, estaba ya fundando, y por eso este año también es muy especial. Me gusta comentarlo porque se han cumplido 35 años en mayo pasado de la primera concentración que realizamos después del asesinato de un policía nacional. Y sale otro nombre, ¿no? Otro nombre de una víctima que no recuerda a nadie, de una víctima anónima, Manuel Fuentes, un policía nacional que fue asesinado en Arrigorriaga, un pueblito de Vizcaya, en el País Vasco, que fue la primera víctima por la que un grupo de ciudadanos decidimos concentrarnos media hora en silencio en el centro de San Sebastián. Han pasado muchísimas cosas, vino una ofensiva terrible de ETA contra la democracia, contra la libertad, contra los derechos humanos.
contra la posibilidad de sentirse vasco y español, ¿no? Porque en el fondo no solo son unos métodos, que también, por supuesto, lo que caracteriza a los terroristas, sino es la imposición de una ideología totalitaria que en este caso se fundamentaba en el odio a todo lo que tuviera que ver con España, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que el enemigo había sido el franquismo, ¿no? Pero eso es absolutamente erróneo. Investigaciones, aunque parezca increíble, bastante recientes, han demostrado que lo que muchos intuíamos y sabíamos, ¿no? Porque los teníamos cerca y los conocíamos en el País Vasco, que lo que más odiaban era todo lo que tuviera que ver con España, ¿no? España como comunidad. Y os diré también como anécdota, yo soy muy amiga de Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, que es otra víctima, concejal del Partido Popular, asesinado en 1995, y cuando paseábamos y nos reconocían por las calles de San Sebastián, pues no nos insultaban en lo que podéis pensar, ¿no? Que sería común. El insulto mayor era el de españolazas, ¿no? Lo que más discriminaba, ¿no? La sensación de que ellos nos marcaban porque estábamos defendiendo la libertad de poder sentirnos como nos daba la gana, o sea, vascas, españolas, y la libertad de una narrativa constitucional en contra de una narrativa radical, nacionalista, fanática y excluyente que ellos defendían. Bueno, pasaron muchísimas cosas, como os decía, muchos años, muchos atentados, pues podemos recordar Hipercor, cuando ETA mata a 21 personas en un supermercado de Cataluña, el atentado de Irene Villa y su madre, que algunos a lo mejor pues no recordáis porque no habéis vivido aquí, ¿no? Pues cuando pone una bomba a una madre y a una hija en un coche y las mutila de por vida. Fue creciendo un hartazgo social que acumulaba mucho dolor, mucho sufrimiento y mucho hartazgo, ¿no? Por resumir. Y llegamos a 1995 y llegamos a una ofensiva terrible, entre muchas otras estrategias del terrorismo de ETA, que ellos mismos bautizaron, los terroristas, como la socialización del sufrimiento. Hay un momento a mediados de los años 90 en el que ETA mantiene secuestradas a 3 personas al mismo tiempo. Entonces el movimiento social desarrolla una campaña que se llamó la campaña del lazo azul, que consistía en ponerse un lacito azul en la solapa, y la verdad que fue muy exitosa. Al mismo tiempo se multiplicaron las manifestaciones, las concentraciones, el apoyo a las personas afectadas, a las familias, a los compañeros de trabajo. Y hay un clima de tensión en el que ya la calle, de una manera más evidente, deja de ser de los violentos y también es de la gente normal que está harta y que quiere salir a la calle a expresar que como vascos no nos representaba ETA, que ya estaba bien de matar y de perseguir y de falsear la realidad. Y este ambiente se fue cociendo, ¿no? A cámara lenta, quizá por una serie de acontecimientos de los que yo doy pinceladas, porque como podéis comprender, son muchos años. Y llegamos al secuestro de Ortega Lara. Y bueno, todo mi cariño, mi reconocimiento y mi admiración a Ortega Lara, ¿no? Y además porque yo tengo recuerdos entrañables de lo que supuso estar con esa familia y con los compañeros de prisión suyos. Me acuerdo que una Nochebuena, bueno, a la tarde, nos fuimos la tarde Nochebuena a la prisión donde trabajaba Ortega Lara a estar con sus compañeros. Y tuvimos que soportar, habría que decirlo así, que ETA mantuviera a un ser humano secuestrado 532 días, ¿no? Y tuvimos el orgullo de comprobar la profesionalidad de la Guardia Civil, porque habían sido detenidos sus captores, los terroristas, y habían decidido abandonar a Ortega Lara a su suerte. Y la profesionalidad de la Guardia Civil hizo que en una industria de Mondragón, en la Guipúzcoa profunda, encontraran el agujero donde había permanecido Ortega Lara. Y fue liberado en unas condiciones
Todos recordamos la foto al salir de Ortega Lara y es una de las fotos que representa el horror de ETA, ¿no? El horror del terrorismo, la crueldad más infinita. Y estábamos contentos porque habíamos liberado a Ortega Lara, y esto ya fue en 1997, hace poquitos días hemos conmemorado la liberación de Ortega Lara por parte de la Guardia Civil, y ETA, como así han estudiado los analistas por la documentación incautada, estaba rabiosa. Imaginémonos a un grupo terrorista de este nivel sanguinario rabioso, ¿no? Parece como un pleonasmo, pero quería dar un golpe de efecto. Y en el golpe de efecto encontró a Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco fue la víctima elegida porque ETA quería actuar de una manera como nunca lo había hecho ni como nunca lo volvió a hacer después. Secuestrar a un concejal, en este caso del Partido Popular, una víctima fácil que no se sentía amenazada, que no llevaba protección, era un concejal que colaboraba en el Ayuntamiento de Ermua porque sabía empresariales, un chico de 29 años, de familia emigrante de Galicia, humilde, con una hermana, Marimar, que estaba en ese momento estudiando fuera, en Londres, de padres gallegos. Lo digo con cierta emoción porque han fallecido el año pasado los dos, ¿no? Con 20 días de diferencia. Y para mí han sido dos personas entrañables, ¿no? Por su entereza y por su humanidad. Y surgió algo diferente, algo especial, que fue una ola de solidaridad, de indignación, de compasión con esa familia, porque habían arrebatado de su normalidad a un chico, pues eso, con novia, que tocaba los fines de semana en las bodas, porque le gustaba la música y tocar la batería, y porque además el ultimátum que dio ETA fue una muerte anunciada y una cuenta atrás. ETA dio 48 horas chantajeando al gobierno y a todo el país, por supuesto, con matar a Miguel Ángel Blanco si el gobierno no acercaba a todos los presos terroristas, en ese momento 600, a las cárceles del País Vasco. Gobernaba el Partido Popular con Aznar al frente, el ministro del Interior era Jaime Mayor Oreja, y desde el minuto 1 todo el mundo, no solo el gobierno, sino también la oposición, acordaron que no se podía ceder a ese chantaje. Y no se podía ceder porque si se cedía, después pues vendrían muchos Miguel Ángel Blanco. Hubo un montón de factores especiales, ¿no? Que requieren una reflexión, yo creo que es interesante. Otro fue el comportamiento social de Ermua. Ermua es un pueblo, y sigue siéndolo, un municipio mayoritariamente formado por emigrantes, menos nacionalista que otros municipios, digo social y políticamente, que otros municipios en el País Vasco, y la reacción de los ciudadanos de Ermua, de los vecinos, fue ejemplar desde el minuto 1, y con un alcalde socialista al frente también, que se comportó también ejemplarmente, que fue Carlos Totórica. En ese primer momento los vecinos fueron a la casa en masa a estar con la familia, a ver qué podían hacer, cómo podían acompañar, cómo podían poner la foto de Miguel Ángel Blanco por los barrios, por las casas, por las paredes. Se pusieron a rezar, estuvieron en vela las noches. Fue espectacular. Yo he visto muchísimos vídeos, muchísimas fotografías y todavía me sigue impresionando. Y este comportamiento, junto a las características de este atentado, es lo que hizo que toda la sociedad española empatizara, ¿no? Empatizara con esta familia que estaba atravesando una verdadera tortura. Y no podemos imaginar, ¿no?, que nos arrebataran un ser querido y nos dijeran algo que fuera imposible de cumplir en 48 horas. No hay unos estudios todavía rigurosos
pero sí hay estimaciones de que 6 millones, y muchos de los presentes seguro que se acuerdan de los momentos, cómo estuvieron pegados a los medios de comunicación, cómo estuvieron pendientes, pero se habla de 5 o 6 millones de españoles movilizados en las concentraciones, en las movilizaciones, en todas las iniciativas que surgieron. Esto fue muy grande desde el punto de vista social. Luego estuvimos unidos, increíblemente, ¿no? Dicho desde hoy, esto tiene un valor muy específico. La izquierda, la derecha, los nacionalistas, no nacionalistas. Se trazó una línea divisoria clarísima en la que estábamos todos con nuestras diferencias y fuera estaba lo que era el partido que apoyaba a ETA. Partido que en ese momento era legal, que era Herri Batasuna, que son los antiguos compañeros de un partido que es también legal, que se llama Bildu, que está en el Congreso y que tiene representación política. Porque ese partido no condenaba la violencia. Y lo más grande fue que a ellos les pedimos explicaciones. Y les dijimos que basta ya de colaborar con ETA, basta ya de legitimar a ETA, basta ya de ser ETA, porque luego la justicia demostró que eran ETA también, la ETA política. Esto daría también para un debate, ¿no? Me imagino que interesante. ¿Qué se gritaba en las calles? Se gritaba ETA no, Vasco sí, se gritaba aquí tienes mi nuca, sin pistolas no sois nada. Y la gente además, con un fervor, con una convicción, con una determinación, intentamos salvar la vida de Miguel Ángel. Pero no pudo ser. ETA cumplió su amenaza y ETA a las 48 horas asesinó a Miguel Ángel Blanco. Luego así hay aspectos que se puedo seguir desarrollando. Estoy haciendo como una valoración muy general, ¿no? Después de Miguel Ángel Blanco surgieron los movimientos cívicos que yo creo que han sido más interesantes en la lucha contra el terrorismo. Y estos días estamos recordando a estos movimientos, ¿no? Pues algunos seguro que os suenan, el Foro Hermo, Basta Ya, el Foro El Salvador, que estaba compuesto por sacerdotes que defendían a las víctimas del terrorismo. También el tema de la Iglesia, pues un tema también muy, muy especial que nos daría para otro debate. Y surgió también la Fundación Miguel Ángel Blanco. La Fundación Miguel Ángel Blanco surge para preservar la memoria de Miguel Ángel Blanco como ser humano, como ciudadano, como representante político, pero también como símbolo. ¿Símbolo de qué? Símbolo de la inocencia de todas y cada una de las víctimas, precisamente porque, como os decía, y por eso os lo he contado al principio, durante muchísimos años las víctimas estuvimos marcadas por la culpabilidad. Aunque parezca increíble, la gente pensaba, la sociedad, o parte de la sociedad, por supuesto, pero una parte muy significativa, pensaba que las víctimas éramos culpables, porque la campaña de desprestigio del terrorismo también tiene que ver con lo moral, con desprestigiar a las víctimas. Y dos, el espíritu de Hermo, lo que se llamó el espíritu de Hermo, ¿en qué consiste? En esta necesidad de unirnos en lo fundamental a pesar de nuestras diferencias, en esta necesidad, más que necesidad, exigencia de que se cumpla la ley, solo la ley, pero toda la ley, en la necesidad de marcar la diferencia entre los que no creen en las reglas de juego y los que cosifican al ser humano y nos estaban amargando la vida. Y la necesidad del compromiso cívico, por supuesto, ¿no? No dejar todo, pues, por supuesto, en colaboración y por supuesto de una manera combinada, ¿no? Pero no dejar toda la responsabilidad en las instituciones o los partidos políticos, sino también en los ciudadanos, porque somos ciudadanos y por lo tanto tenemos derecho a opinar, a actuar, derecho y deber a opinar, a actuar, además en temas que nos competen tanto. Y a partir de ese momento, bueno, yo me incorporé hace 20 años, en el 2000, cuáles son los programas fundamentales de la Fundación y luego si tenéis interés, pues se puedo ampliar alguno. Uno muy importante que es prioritario ya desde hace unos años, que es el tema educativo, el llegar a los jóvenes y contar la experiencia de las víctimas. Hay muchos programas, colaboramos con 3 o 4 y tenemos 2 programas propios. Uno del que me siento especialmente orgullosa porque es el desarrollo de talleres
en centros institucionalizados de jóvenes infractores, en el que vamos a aportar que el comportamiento de las víctimas, de todas las víctimas, ha sido ejemplar, que hemos respondido siempre civilizadamente a los mayores ataques físicos, morales, políticos, de todo tipo, que hemos resistido y que también, como aportan algunos especialistas, porque hemos neutralizado esa violencia de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque también si hubiéramos respondido de otra manera, a lo mejor hubieran pasado otras cosas tremendas, ¿no? Nunca lo sabremos, afortunadamente. Y este mensaje, entre otros muchos, creo que es algo que a los jóvenes, sobre todo porque el tiempo pasa, ya son casi 25 años de Miguel Ángel Blanco, pues fijaros, desde la primera víctima de ETA, que fue en el 1968, imaginaros también los años que han pasado. Hay una responsabilidad también con nuestros jóvenes, ¿no? Para que no olviden y para que acompañen a las víctimas en el reconocimiento y en la admiración que yo creo que merecemos, sencillamente porque nos hemos comportado de una manera digna, ¿no? A pesar de los pesares. Luego hay otro área de trabajo, que es el área de trabajo por la memoria, esta campaña que mañana empiezan los actos, por eso hoy es un día muy bonito, 50 actos mínimos, vamos, seguro que salen más por toda España, de asociaciones como la vuestra, de partidos, de organizaciones cívicas, de jóvenes, que van a estar en las calles y van a transmitir un mensaje de firmeza democrática, de defensa de los valores, de recuerdo a las víctimas y de que no podemos permitir el blanqueamiento, ni podemos permitir la legitimación del terrorismo ni las humillaciones que, por desgracia, aunque hemos acabado con la parte más criminal del terrorismo, todavía siguen existiendo, ¿no? Y luego también, aparte del tema educativo, el tema de la memoria, tenemos un área internacional que este año último ha estado parada por el tema COVID, porque nos parece muy importante. El terrorismo, como bien sabéis, es un problema internacional y en los derechos y en el reconocimiento internacional de las víctimas del terrorismo se avanza lentamente. Nosotros llevamos ya muchos años trabajando con otras entidades para que se cree el Estatuto de las Víctimas del Terrorismo Internacional, al mismo nivel que tienen la consideración los refugiados, por ejemplo, y sobre todo por el tema de las prescripciones de los delitos, ¿no? Vamos avanzando poquito a poco como hormiguitas, que es lo que somos, pero no nos falta ni energía ni convicción. Y bueno, pues deciros que estos son los pilares de la Fundación. También estamos ahora desarrollando, pues ya desde hace mucho tiempo, bueno, ahora de forma específica, porque estamos empeñados en que todo, por lo menos las capitales, no solo las capitales, pero preferentemente nombren espacios públicos Miguel Ángel Blanco. Hay más de 100 en toda España y ha empezado la campaña para el 25 aniversario, porque el reto, hay que ponerse retos altos y complicados, pero por eso son apasionantes. Nuestra apuesta es que todas las capitales, incluso las vascas, por supuesto, todas las capitales nombren un espacio público Miguel Ángel Blanco como símbolo de todo lo que os estoy contando, ¿no? Y otras muchas actividades. Luego hay una, también se me olvidaba y me encantaría poder trabajar en esta línea en Cartagena, sería muy bonito, ¿no? De vuestra mano, por supuesto. Exposiciones que cuentan la historia de la historia de las víctimas del terrorismo, la historia del terrorismo. Bueno, esta es una que se llama La voz de las manos blancas, porque aparte del lazo azul que os he contado, pues también, aunque no surge con Miguel Ángel Blanco, el símbolo de las manos blancas, surge con el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, un profesor universitario que es asesinado en su despacho en 1996 y sus alumnos crean el símbolo de las manos blancas. Nos gusta contar la historia para ver lo que hemos hecho bien, lo que nos queda por hacer, qué hemos defendido, cuáles son las reivindicaciones de las víctimas y sobre todo para buscar ese compromiso social, ¿no? Y especialmente de los jóvenes, para seguir adelante y sentirnos orgullosos de las cosas que hemos hecho bien y sobre todo no bajar la guardia, porque no todo está conquistado, sino a veces parece todo lo contrario. Y no sé, yo creo que para introducir puede ser suficiente y porque yo podría estar aquí hablando mucho tiempo
Muy No bien. sé, lo llevo. Muy bien, Y Cristina. Pues sí, sí, a ver, ha sido suficiente y ahora pues vamos a pasar a las preguntas. He de decirte que ha sido de todas las conferencias y charlas a las que hemos asistido, yo creo que todos, que han sido ya decenas, quizás sea la más triste, porque yo sé, bueno, es una experiencia mía personal, pero yo creo que lo comparto con los asistentes hoy aquí esta noche. Según ibas hablándonos más y más, nos iba viniendo a la memoria todo lo que relatabas, porque los que hemos estado aquí lo hemos vivido, y se me iba poniendo la piel de gallina y me estaba entrando pues una especie de tristeza, de indignación, de congoja. Y bueno, es triste, pero es necesario. Es necesario que hagamos pues estos eventos, estas reuniones, estas charlas, que os apoyemos, porque yo creo que es una cosa que la sociedad española pues os debe a las víctimas del terrorismo y os debemos a todos, sobre todo pues, por esta labor que estáis haciendo y lo que significó. Y bueno, pues nada, pues te voy a hacer yo, hay alguien en la sala ya que quiere hacer las preguntas, Lola Gutiérrez me va a pasar a los datos, pero yo te voy a hacer la primera. Y bueno, y antes de nada, para nuestros amigos hispanoamericanos que no saben a lo mejor mucho de la banda terrorista ETA, voy a dar una pequeña pincelada para acompañar pues tu excelente exposición, Cristina. gracias. ETA en números, porque hay que darlos, has nombrado a Miguel Ángel Blanco, Manuel Fuentes, Gregorio Ordóñez, bueno, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, dije yo antes en la precharla. Así, quédense bien ustedes con este número, así hasta 853 personas asesinadas, que se dice pronto, ¿eh? O sea, una de las cosas que había pensado era sacarme la lista completa y decirlas, pero claro, estaríamos 3 horas diciendo nombres. Eso evidentemente es inviable, ¿no? Así hasta 853, lo voy a repetir otra vez, 853 personas asesinadas por esta banda de criminales, mmm, gente inocente, padres de familia, niños, mujeres, madres, hijos, en fin, 2.500 heridos, heridos de gravedad, gente que ha quedado inválida, traumatizada, sin piernas, sin manos. Imagínense ustedes lo que supone eso. Miles de extorsionados, miles de ciudadanos en las Vascongadas, porque eso no es el País Vasco, son las Vascongadas, miles de extorsionados y miles de empresas que han salido fuera de su ubicación geográfica porque no querían precisamente rendirse ante ETA. Entonces son unos números pues realmente devastadores. Y como decía antes, Cristina, pues aunque es una conferencia muy triste, y yo me emociono al decir estas cosas, como le pasará pues, a mucha gente que ahora quiera intervenir, pues había que decirlo. Bueno, pues gracias una vez más en nombre de toda la asociación. Seguramente pues Ángel y luego Lola también te querrán dar las gracias personales por esta entrevista que nos estás concediendo. Yo te voy a hacer una pregunta y la respondes como quieras. ¿Por qué la memoria de los justos? ¿Qué queréis decir con la memoria de los justos? Porque realmente lo que es la memoria de los injustos, de aquellas personas que injustamente fueron raptadas, fueron vilipendiadas, fueron asesinadas. ¿Por qué habéis cogido precisamente ese eslogan de la memoria de los justos? Bueno, la memoria, los justos precisamente son los que se han comportado correctamente, los que fueron inocentes y fueron masacrados. A lo mejor estamos diciendo lo mismo desde otro punto de vista. Los justos son todas las víctimas del terrorismo, los que se portaron justamente y fueron injustamente tratados. Los justos son las víctimas y los justos son los ciudadanos que se enfrentaron al terrorismo valientemente, muchos anónimos y olvidados, muchas organizaciones olvidadas, muchos ciudadanos que dieron la cara y que no han sido reconocidos, muchos ciudadanos que tuvieron que salir del País Vasco. Todavía no hay un estudio serio que analice y que investigue. No sabemos ni cuánta gente, como es mi caso, tuvimos que salir por amenazas, ¿no? Por otro tipo de presiones. Es la cifra negra de la criminalidad terrorista. Los extorsionados, los que han vivido con miedo, los que han vivido bajo presiones, que no figuran en ninguna lista, no figuran en los datos que has dado, que son reales y tremendos, pero como decía en un momento, son la punta de un iceberg. Porque luego hay muchísimas personas, todos los familiares, todos los amigos, compañeros, todos los compañeros de mi padre, por ejemplo, nadie quiso ser, todos sentían mucho miedo.
Nadie quiso dar un paso al frente y tomar la responsabilidad. Nosotros reivindicamos la memoria de la gente que se portó bien, de la gente, por supuesto, todas y cada una de las víctimas, todos los cuerpos profesionales que se portaron dignamente y que lucharon contra el terrorismo, y esos son los justos. Yo no voy a hablar de la memoria de los que se portan injustamente, precisamente para diferenciarlo, ¿no? A mí me interesan las víctimas, a mí me interesan las personas afectadas, a mí me interesa sacar del olvido aquellas personas que, siendo víctima directa o indirecta, tuvieron un comportamiento ejemplar. Esto es el significado. Y además que además de justos, como bien has dicho, efectivamente, muy bien explicado, pues hay que hacerles justicia, claro que sí. Bueno, pues ahora doy paso a Ángel, que también querrá hacer su pregunta y querrá interaccionar contigo. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Cristina. Ha sido una conferencia, de todas las conferencias que hemos hecho, pues la más emotiva, ¿no? Además que hay que mirar las caras de las personas que nos siguen y la verdad es que nos ha recordado aquella época, ¿no? Aquella época bueno, que es bueno recordar a los justos, ¿no? Que es el lema de la campaña, ¿no? Y bueno, un poco más que añadir a lo que ha comentado Alberto, que cuando si sucede esto, no es porque hay 4 gatos que se dedican a matar, ¿no? Hay una parte de la sociedad que los ampara. Lo mismo pasa con el terrorismo de ETA, que con el terrorismo islámico, que cualquier terrorismo. Siempre son unos los que dan el paso, pero luego tienen otros que los apoyan, luego tienen otros que los comprenden, que entienden, pero no comparten, unos que sacuden el árbol, otros que recogen las nueces, y al fin y al cabo no son a lo mejor los culpables, no son solamente las 1.000 personas o 2.000 que hayan podido pasar por ETA o el número que sea, sino quien ha puesto a esas personas en instituciones, quien le dio oxígeno cuando los teníais contra las cuerdas, cuando pasó lo de Miguel Ángel, y el PNV, concretamente, por señalar a alguien, le dio un balón de oxígeno, ¿no? a Batasuna. Porque ahí estaba la oportunidad, ¿no? Y ahí estaba la oportunidad para haber cambiado las cosas y no se hizo, ¿no? No se hizo. Ahora parece que son el nacionalismo blanco, ¿no? Porque tenemos al nacionalismo catalán que está dando más guerra, pero no se olvida, ¿no? No se olvida que ellos tuvieron una responsabilidad enorme y no hicieron nada. Y bueno, costó más trabajo, pero al final se consiguió. Como tú dices, fue un logro el que ETA no volviera a secuestrar a nadie más. Y bueno, me gustaría que, Alberto, que pusieras la foto que hemos puesto alguna vez, ya hemos puesto varias veces en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, porque, bueno, muestra la realidad, ¿no? Muestra la realidad del dolor, ¿no? El drama. Y bueno, también decir que hay compañeros de aquí ahora mismo que nos están siguiendo de Perú, de Argentina, que también han visto el terrorismo. Fabio me contaba hace unas semanas como su familia también había en Perú, pues, bueno, habían también pasado por situación parecida. También hay compañeros de Argentina que en el grupo lo comentaron en su momento, que también sufren, no sé si alguno de los que está aquí pues tendrá antecedentes. Y bueno, pues al fin y al cabo es una lacra que no solamente afecta a España. Y bueno, me gustaría leer el texto que tenemos puesto en Facebook. Y bueno, esta es la foto de la vergüenza. Vergüenza de sus vecinos que no sabieron ayudar a esta mujer que le acababan de asesinar a su marido. Vergüenza de los políticos actuales y de parte de la prensa nacional que están blanqueando a los herederos políticos de ETA. Ya no se acuerdan cuando enterraban a sus compañeros, traicionando los valores y principios por los que los asesinaron. Políticos con corazón de hielo. Pues muchas gracias, Cristina, y bueno, doy la palabra al siguiente compañero que quiera intervenir. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Ángel. La verdad es que algo, si dejamos que comente otra persona. Pues... Lola quería hacer una... Gracias por tus palabras, Ángel. La verdad es que hoy va de emoción en emoción la cosa. Nos emocionamos todos sin quererlo. Lola, cuando quieras. Sí, porque, bueno, esa escena es muy dura. Como dura fue la gente que se agolpaba cuando Miguel Ángel... Bueno, cuando todos no, pero con Miguel Ángel es que aquello fue... Se agolpó España entera. De hecho, recuerdo una escena que a mí me hizo llorar, cuando la gente le decía a los policías que tenían que ir tapados, encapuchados, para que no los reconocieran y no le pegaran luego un tiro a ellos en la calle. Que se quitaran los buzos, que se quitaran los pasamontañas, que se los quitaran, que ya estaba bien, que eso a mí se me quedó clavado y es lo que más me viene a la cabeza, ¿no? Y bueno, y escenas de dolor, pues sí, de esos padres que llevan a sus hijos porque han puesto una bomba y a sus hijos les ha pillado. Y además de la gente que quedó mutilada, que no murió y que quedó mutilada, porque también tenemos ahí a esta madre y a esta niña que trabajaban, la madre trabajaba en comisaría, que ella perdió, no me acuerdo ahora mismo del nombre, de la niña. Madre de Irene Villa, dices, María Jesús. Irene Villa, exacto. María Jesús González. Efectivamente, que no me acordaba del nombre. Y bueno, las dos que perdieron los miembros, perdieron los brazos, la niña fue más. O sea, aquello fue desastroso, fue una vergüenza y me gustaría preguntarte, porque hay mucha gente que ha notado y que quieren preguntarte, ¿ETA está enterrada del todo? ¿Tú qué crees? No, ni mucho menos. Yo creo que hemos acabado con la parte más sanguinaria, más terrorífica, pero no hemos acabado con toda la parte social y política de su ideario y de su praxis de intento de imposición, ¿no? de lo que es una ideología totalitaria que a mí, por ejemplo, no me considera vasca, ¿no? Porque no soy nacionalista, para poner un ejemplo muy claro. Y además, pues paradójicamente, han vuelto a las instituciones por una serie de circunstancias también, bueno, en fin, negociación de Zapatero, bueno, Tribunal Constitucional, en fin, no se puede resumir tantos años, ¿no? Porque después de Miguel Ángel Blanco en el 2003 conseguimos ilegalizarlos. Y además yo tuve la oportunidad junto a mis compañeros entonces de contribuir con un informe a pasar acta de muchas de las amenazas que habíamos sufrido y comportamientos de intimidación durante muchísimos años. Y fue un gran logro, ¿no? Y luego vino otra fase en la que volvieron las instituciones por la puerta de atrás y ahí están, ¿no? Y eso lo digo además pues como dolida, como víctima, como ser humano, como ciudadana y sobre todo como vasca, porque yo estoy preparada, aunque os parezca psicológicamente, pues para ver al señor Otegi de consejero, yo qué sé, ¿no? O sea, una barbaridad de ese tipo. Políticamente no, han conseguido que la sociedad vasca en su conjunto no haya hecho una autoevaluación, ¿no? Y además haya premiado al nacionalismo, increíblemente. No ha premiado a los partidos que fueron más atacados y perseguidos por el propio terrorismo. Es increíble, ¿no? O sea, se premia con el voto. O sea, hay que recordar que el primer partido es el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco y el segundo es el partido de Otegi, el que más poder tiene. Entonces, aquellos que hoy todavía no critican, ni condenan, ni repudian, como hacemos nosotros, como no puede ser de otra manera, el crimen terrorista, están con carta de naturaleza, blanqueados y además jactándose de su poder y de su influencia, ¿no? Y esto es tremendamente doloroso porque además, bueno, también os sonará ahí. De aquí se derivan varios temas. El tema de la justicia es algo importante, con los presos, las condenas pendientes. Bueno, es un tema también muy doloroso. Luego el tema de la humillación a la víctima con el tema de los homenajes a los terroristas cuando salen de las cárceles, que es el único lugar de la Europa democrática donde los terroristas son recibidos por niños y por jóvenes aplaudiendo entre música. Y además es el gran peso que cae sobre las asociaciones de víctimas una vez más, ¿no? Después de tantos años que tienen que denunciar estas cuestiones.
y algún... ¡Qué rica! ¡Qué mona! Tu hija, ¿no? Y entonces, pues es muy doloroso. Entonces, claro, la parte social y política no se ha conquistado, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay una praxis que además parece ser liderada por el propio gobierno de este país, que es el de mirar para otro lado, blanquear, decir que aquí no pasa nada, que ya son legales y que pelillos a la mar, porque interesa, ¿no? Interesa su voto, interesa su complicidad. Y esto os lo puedo garantizar porque hablo con muchas víctimas, por supuesto no con todas, pero es una victoria muy triste, ¿no? O una derrota social o una derrota política, ¿no? Porque es verdad que las víctimas, sabemos que la inmensa mayoría de españoles está con nosotros, sabemos que hemos conseguido cosas, acabar con el tiro a la nuca, el reconocimiento, las leyes, todo lo que queráis, ¿no? Pero ver a estos sujetos, ¿no? Jactándose de su protagonismo político, sin que la línea roja divisoria de la que yo hablaba antes les ponga en su sitio, pues es muy doloroso y causa mucho, mucho, mucho dolor. Y la OVT lo sabe bien, la Asociación Víctimas del Terrorismo, porque ha aumentado la atención psicológica, o sea, no crea calma ni se puede cerrar el duelo del todo y es una situación muy complicada. Y además de todo esto, que es ya muy importante, como bien sabéis, pues es una cuestión de prevención, ¿no? Porque si ahora no mato porque no me es eficaz, ¿qué me impide matar en el futuro, no? Quiero decir, yo no me he arrepentido de lo anterior, yo creo que matar estuvo bien, ahora no mato porque no, porque la Guardia Civil ha acabado con toda la estructura criminal terrorista, porque ahora me estoy recomponiendo, porque ahora estoy consiguiendo cosas, porque, entonces, ¿no? ¿Qué armas políticas, qué armas sociales, qué armas de convicción tenemos para enfrentarnos a ellos? Es algo a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa mucho. Pues gracias, Cristina. Alberto, había mucha gente por ahí que quería preguntar. Sí, vamos a ir dando. Cristina, tenemos por lo menos como 9 personas que te quieren preguntar. Vale. Vamos 9 y 10 por lo que veo ahora, que se apunta una mano más levantada. Vamos a ir dando paso por orden de lista y voy a rogar a todos, ya saben ustedes lo que digo, no me canso de repetirlo, intenten ser breves, aunque tengan que hacer una pequeña introducción, pero para dar paso a todos y que no nos alarguemos y que Cristina se pueda ir a dormir o a cenar o lo que sea. Pues el primero que tengo es Longhi, nos vamos a La Coruña y Longhi está por ahí. Pues nada, Longhi, abre tu micrófono y haz tu pregunta cuando quieras. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas, ¿se me escucha? Sí, correctamente. Sí. Bueno, antes que nada quería mandar un mensaje de solidaridad a Cristina, ¿no? Y tal. He seguido un poco el caso del asesinato de su padre y sé que precisamente su hermana pequeña, Irene, casi presenció el crimen en directo, ¿no? Bueno, yo soy Policía Nacional y he tenido el honor de servir varios años en Pamplona, en Bilbao y en San Sebastián. Aparte del mensaje de solidaridad que envío, me gustaría saber qué es lo que piensas tú sobre los responsables del asesinato de tu padre, a nivel particular. Sé que hay uno incluso que se llamaba Zurutuza, que incluso llegó a ser un empresario de éxito en Francia y en Venezuela. Me gustaría, supongo que te lo habrán preguntado ya en otros foros en ese momento, pero me gustaría tener una impresión personal tuya de ese caso en concreto. Muchas gracias y reitero mi apoyo siempre con las víctimas, que no se está haciendo lo suficiente, ni a nivel institucional, ni ciudadano, ni en ningún caso. También es cierto que quiero agradecer a la Asociación Cultural Héroes de Cavite que haya organizado esta videoconferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias y te agradezco la pregunta. Hubo 3 terroristas que formaban el comando que asesinó a mi padre. Uno, en un permiso penitenciario, fue asesinado hace muchos años. Otro fue abatido en un encuentro con la Guardia Civil. Y este tercero, al que te refieres, hasta el año 2003 vivió tranquilamente en Venezuela y luego en Francia. Llegó a Francia, 20 kilómetros de donde había matado, porque ahora podemos hablar así porque hay una sentencia, fue juzgado en el 2010 y además fue detenido por presunto blanqueo de dinero del terrorismo.
sea, su historia criminal no había acabado. Y es verdad que es como una anécdota de película de no creer, él era gerente de una empresa de distribución de productos españoles en Francia. Increíble, ¿no? Y entonces es detenido por la policía y al llegar al juzgado de Bayona, pues le dice, si está reclamado por la Audiencia Nacional y por 3 meses el crimen no estaba prescrito. Tuvimos esa suerte. Y ya entrando en la pregunta, que no evito directamente de lo que me preguntas, yo quise ser testigo en el juicio, en su juicio en el año 2010, porque tenía la necesidad de mirarle a la cara. Bueno, habíamos luchado mucho judicialmente, tardamos años, porque imaginaros, desde el 2004 que le detienen hasta el 2010, que es el juicio porque era ciudadano francés, bueno, fue muy complicado. Pero aparte de eso, bueno, compartimos el oxígeno y el espacio con su familia en la sala de familiares que está presenciando el juicio. Y yo le quería mirar a los ojos porque tenía una incertidumbre, ¿no? Yo quería sentir si él seguía sintiendo odio, y porque yo no tenía odio. Yo no, yo sería muy largo, sería como para otra charla, ¿no? Pero yo he luchado, porque no ha sido fácil, pero he luchado por reconvertir mi odio lógico en un primer momento, comprensible, respetable, por supuesto, en todo el mundo, cuando pasa algo así, pero la energía de ese sentimiento lo he convertido en algo constructivo, ¿no? Y creo que eso honra más a mi padre que lo contrario. Entonces esa ha sido mi forma de encarar esto. Cada uno busca sus recursos y tiene sus salidas. Pero a mí sí, humanamente, me parecía incomprensible que ante la víctima, ante la familia, mi madre no fue capaz de asistir, ¿no? Pero bueno, mi hermana, otros familiares, escuchando todo lo que ya se estaba probando que había hecho, ¿no? No tuvieran la más mínima piedad, ¿no? Ante la hija mayor, ¿no? Y bueno, no vi más que odio. Pero fue para mí un aprendizaje, porque lejos de sentir tristeza o indignación y tal, yo me sentí reconfortadísima. ¿Por qué? Porque vi que era tan diametralmente opuesto ese sujeto que después de tantos años de haber matado a 2 inocentes, bueno, estoy involucrado en más asesinatos, seguía odiando, ¿no? Que además casualmente tiene una hija que es de la edad del mío, 18 años, bueno, en ese momento eran más pequeños, digo ahora. Y yo pensaba, ¿qué le estará contando, ¿no? a sus hijos? Y a partir de ahí te diré que mi sentimiento actual es muy objetivo, incluso diría que casi científico. Yo tengo toda la información a la que puedo acceder para saber cómo va con el cumplimiento de su condena. A mí lo único que me interesa ya es que cumpla su condena, sobre lo que tengo serias dudas. Bueno, no le queda excesivamente mucho tiempo, pero por lo menos, porque claro, increíblemente, bueno, eso ya lo sabréis, fue juzgado con el Código franquista, con lo cual se le aplicó los beneficios penitenciarios y va a tener un cumplimiento, en el mejor de los casos, de 22 años, por 2 asesinatos. Esa es la realidad, ¿no? Y también, dentro de la situación, porque todo hay que analizarlo en su contexto, saber que mi familia es afortunada, porque hay más de 350 casos de asesinatos de ETA sin resolver, que esa es una de las vergüenzas democráticas más increíbles, ¿no? Que no se les exija pues, colaborar con la justicia, seguir investigando muchos crímenes prescritos, porque esto ha cambiado muy tardíamente, y mucho dolor, ¿no? Porque no poner cara, ni nombre, ni circunstancias a los asesinos de tus familiares es muy duro. Y eso es lo que te puedo decir. Y eso yo me vuelco en el objetivo, en saber cuándo cumple, y nada más, no quiero saber nada más de él, porque es que es como si fuera de otro planeta. Bueno, y aspirar a no encontrármelo, porque él vive en un pueblecito de Francia, cerca de Hendaya, donde yo resido también los veranos, ¿no? Y mi hermana tiene una casita. Entonces, pues eso, tener suerte y no encontrármelo en el resto de mi vida. Él va a poder disfrutar de sus nietos, cosa que mi padre no. Esa es la grandeza de las víctimas, es esa. No gracias, Longhi, de La Coruña, y gracias, Cristina, por esa respuesta. El siguiente que tenía en la lista es Javier Alexis. No sé si está por aquí.
Javier y, Hola. y después que se prepare Azucena, que es la siguiente. Hola, Javier, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Dile a Cristina dónde estás para que sepa de dónde le estás escuchando. Desde México, desde Querétaro, México, Cristina. Ay, saludos. me encanta México. Gracias. Oye, bueno, yo voy a hablar desde el desconocimiento y creo que ya parte de la pregunta que yo tenía ya la respondiste, y mi pregunta es, ¿qué piensas tú de que Arnaldo Otegi o gente de ese estilo esté en la política, y que si tú ves viable a ETA en la política? O sea, digamos, si lo ves como algo que le pueda aportar a tu país. Esa sería mi pregunta. No, a mí me da mucho coraje interior cómo hemos rebajado los mínimos exigibles éticos y políticos, ¿no? En esta última fase, ¿no? En este final sucio, ¿no? del terrorismo de ETA. Es un final porque han dejado de matar, por supuesto, pero es un final sucio que no nos satisface, ¿no? a la inmensa mayoría de víctimas y de muchos millones de ciudadanos, increíblemente, ¿no? Pues eso será la derrota política. Si este señor, bueno, ya está teniendo más, como decía antes, más protagonismo que el que le corresponde, y creo que se ríe de la democracia, se ríe la democracia que han defendido las 853 víctimas del terrorismo, ¿no? Si ahora en España se vive democráticamente es por el sacrificio de estas 853 víctimas y de todos los colectivos policiales que lucharon contra el terrorismo y tal. Y llega un señor que aparece ahí, ¿no? Que no tiene nada que decir sobre los crímenes terroristas y encima nos da lecciones de democracia, ¿no? Entonces, pues indignación. Indignación, lo que pasa que lo llevo, pues lo mejor, como muchas otras personas y otras muchas víctimas, lo mejor que podemos. Eso no nos quita para seguir luchando y seguir defendiendo, porque a nosotros no nos van a cambiar, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Porque les conocemos. Por eso es tan importante este tipo de actividades, ¿no? Para contar estas... Porque la gente tiende a olvidar, sabemos, ¿no? Que todos tenemos estos problemas, el COVID, la economía y tal, ¿no? Y entonces hay como una especie de mantra, ¿no? Diciendo, bueno, el futuro, hay que ver que mira para el futuro, pues mira, ya están ahí, por lo menos no matan. Pero es que pueden volver a matar pasado mañana. Pero es que, ¿qué hacemos con el nivel de la democracia que tenemos? ¿Pero qué hacemos con lo que les debemos a las víctimas, que si somos un país libre es por el sacrificio de todos ellos? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Qué contamos a nuestros hijos? Bueno, a mí me parecen cosas obvias, pero a veces pienso que estoy un poco pasada, no sé cómo, chapada a la antigua, ¿no? Digo en el contexto social, no de las víctimas o no de vosotros que estáis concienciados, ¿no? Sino cuando sales a la calle, hablas con los vecinos, con los compañeros, otras cosas, y dices, bueno, pero adelante, y no sé qué. Y es bastante triste, pero bueno, hemos salido de peores. Yo siempre me digo que como soy víctima de un año muy terrible, que son los 80, ya os he contado, pues hemos salido de peores y yo no pierdo la esperanza al 100%. Tengo un hijo que tiene las ideas muy claras y bueno, pues él va a ser mi continuador. Gracias. Gracias, Cristina, y a Javier por esa pregunta desde México. Pues ahora tendría turno de palabra Azucena y que se prepare Alberto Peña, que entrará después. Azucena, cuando quieras, preguntas. Hola, buenas noches a todos. Cristina, muchas felicidades por tu ponencia. Yo te hablo desde Burgos y bueno, he vivido en un entorno... Pues Azucena se nos ha caído. Esperamos a que reconecte porque se la notaba que iba también en un vehículo conduciendo o algo. Así que damos paso a Alberto Peña y cuando recupere el audio Azucena, pues que haga otra pregunta. Alberto, cuando quieras, abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, felicitaciones por la ponencia. Y Cristina por... Alberto, se te oye, perdóname Alberto, se te oye un poco mal, es que porque es un portátil, no muevas la cámara, a ver, vuelve a empezar, que no se te oye muy bien, para luego para la grabación que quede bien. ¿Se me oye? Sí, ahora sí, venga, vamos a ver. Que felicitaciones a ti, a Ángel, a Héroe por la reunión que habéis organizado hoy y a Cristina por prestar su tiempo y escuchar atentamente todo lo que estamos diciendo y preguntándole. Quería, pues nada, simplemente ya pues también ha sido contestada la pregunta.
Decirle que, bueno, también yo desde Vox, como secretario del Grupo Provincial y la Diputación, la primera moción que presentamos en la Diputación de Granada fue el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y a la figura de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Esa ha sido la primera moción que ha presentado Vox en una institución aquí en Granada, ¿no? Y bueno, creemos que lo que has dicho, que el tema de la educación es fundamental. ETA no ha sido derrotada, ETA está más fuerte que nunca desde las instituciones, con el apoyo del gobierno, blanqueando a unos niveles que parece que es un partido de, no sé, de rosa, de happy flower o algo así, ¿no? Así lo ven los chicos ahora en el País Vasco, ¿no? A Bildu, parece que se ha olvidado todo lo que han hecho, y creemos que desde la educación, las exposiciones en los colegios, esa va a ser la batalla principal, y por supuesto echarlo de las instituciones. Así que bueno, yo poco que decir, darte las gracias, que tendrás todo nuestro apoyo para lo que necesites. Muchas gracias. Cuando quieras venir a Granada para hacer esta exposición, que sería lo suyo hacerla desde la Diputación, que la organizara, que la tuviéramos itinerante o en el mismo edificio de la Diputación, pues sería magnífico. Pero bueno, con el apoyo... Se puede mirar, aunque ahora estáis entretenidos en Granada, ¿no? Con el tema político. Digo, sí, en el ayuntamiento que están entretenidos. Ayer fue todo ya y bueno, sí, se ha dado otro circo más, ¿no? Pero muchísimas gracias. Gracias y que bueno, que seguramente estaremos en contacto, y cuando vayas a hacer una por, no sé, Cartagena, quieres hacer la siguiente, ¿no? Pues sí, bueno, como posibilidad, como el año que viene son los 25 años, sería un año bonito para hacerlo. Sería muy bonito. Me encantaría. Bueno, sí, ¿verdad? Vale, pues intentaremos traerla aquí a Granada. A ver si, sí, estamos en contacto. Vale. Y muchas gracias. Y darte también la enhorabuena a ti y a todas tus familias por estar fuertes, firmes ante tanto abandono por parte del Estado, de las instituciones durante todos estos años. Supongo que os habréis sentido muy solos durante tantos años y habéis mantenido juntos, fuertes y sin esas ganas de revancha que a veces han podido dar a más de uno, ¿no? De decir, yo cojo y me lo voy y lo mato, ¿no? Porque mantenerse frío ante esto es difícil. Y nada más, que muchas gracias por estar aquí. Gracias, de verdad. Y ya está. Doy paso a otra pregunta, Alberto. Pues muchas gracias, tocayo, y un saludo para Granada, desde Cartagena, de Murcia. Azucena, ¿cómo tienes la conexión? Te damos paso ahora, tuvimos que improvisar, venga, adelante. Y luego que se prepare Ramiro. Hola, buenas noches de nuevo, perdona, estamos cosechando, por eso a veces se me va la cobertura y estoy con estas pintas, pero bueno. Sigo, Cristina, enhorabuena por esa manera de canalizar y de gestionar todo ese sufrimiento en el caso del asesinato de tu padre. Yo te llamo desde Burgos, he vivido toda mi vida en Burgos, hasta hace 20 años, que vivo en un pueblecito cercano y soy concejala por el PP de la localidad. Cuando he vivido en Burgos he vivido la de la Guardia Civil, la Deportiva Militar, he vivido desde muy pequeñita como los padres de una amiga que eran funcionarios de prisiones han sufrido lo que te voy a contar, que ya nos ha dado breves pinceladas y hemos visto. Miedo de entrar y mirar en el buzón cuando yo cogía una carta y mi amiga no podía cogerla. Ver cómo la gente que tenía negocios debajo de mi casa, algunos tenían que pagar el impuesto revolucionario, porque al final se sabe. Entonces, el cómo nos has contado esta historia, breve pero concisa, me ha hecho recordar, bueno, pues tristemente, aquellas épocas que parece como que fueron hace tanto y no fueron hace tanto, fueron hace 20 años, hace 25 años, Miguel Ángel Blanco, o yo como vivimos lo de Ortega Lara, yo estoy en las manifestaciones cuando le liberaron, etcétera. Quiero agradecerte el que nos lo cuentes, y como ha hablado el chico anterior, estaría muy bien que en los colegios también esto se hablara, que no quede en una memoria así ligera, sino yo tengo 2 niños de 14 y de 10 y les he contado de qué va esto, y se lo seguiré contando para que lo tengan en su memoria y para que no quede en el olvido.
Y nada más. Ahora con el libro de Patria, yo me he leído el libro, no me he negado a ver la serie. Y mi pregunta sería, ¿qué te parece este intento de blanquear de alguna manera todo el tema de ETA y de sus cachorros? Gracias. Gracias a ti por tus amables palabras. Me parece un error, me parece una inmoralidad y me parece una manera de entender lo que es la política absolutamente distorsionada, ¿no? Porque muchas veces nos dice a las víctimas que no nos metamos en política y tal, pero es que por política nuestros familiares han sido asesinados por política, porque el terrorismo es política llevada al extremo salvaje del crimen más atroz, ¿no? Porque creo que os lo he dicho, era no solamente intimidar, sino la imposición de un proyecto. Entonces, especialmente el nacionalismo, pues, y ahora con la complicidad del gobierno en parte, pues quieren tirar tierra encima de esto, ¿no? Quieren decir, no, matar estuvo muy mal, pero las ideas pueden ser igualmente defendidas. No, las ideas que llevan al asesinato no tienen el mismo valor que una idea que reconoce la pluralidad y los derechos del adversario. Es que el nacionalismo es muy tóxico. Puede ser tóxico y asesino, como lo ha sido, pero cuando no hay asesinato sigue siendo tóxico. Porque el peligro es que puede ocurrir mañana cuando se den cuenta que a lo mejor no se consiguen las cosas al ritmo que ellos quieren y porque además se devalúa la democracia. Si hay elementos a los que se les da el pruito de demócratas y se les blanquea cuando todavía no han renegado del terrorismo, estamos rebajando tanto el nivel democrático que al final yo tengo compañeras que decimos, bueno, ¿y para qué hemos luchado tanto, no? Es que es muy fuerte, claro. Ha habido muchos políticos socialistas del Partido Popular y de otros partidos de la UCD que casi la exterminaron en el País Vasco en los 80, que han defendido la democracia con su vida, y la pluralidad y el respeto y la tolerancia y la diferencia, pero admitiendo unas reglas de juego. Y estos señores llegan, no matan, no porque quisieron dejar de matar, sino porque acabaron con ellos estratégicamente y criminalmente la Guardia Civil y siguen defendiendo las mismas ideas por las que mataron, ¿no? Sin hacer ninguna autoevaluación, sin hacer ninguna crítica, sin reconocer la democracia, que les hace cobrar sueldos, estar en las instituciones y a veces de verdad, esto es algo que así en confianza, los poquitos que estamos, te sientes un poco paria, ¿no? Pero dicho todo esto, que está, a mí me sirve mi conciencia, ¿no? Hace poco en otro foro decía, ¿qué nos llevamos? ¿No? Pues nos llevamos la propia conciencia. Bueno, dos cosas importantes para los que tenemos hijos. Para mí, mi propia conciencia, yo creo que he actuado bien y he actuado como mi padre hubiera actuado, estoy convencida. Y dos, tengo un hijo. Tengo un hijo que no ha conocido a su abuelo, que quiere a su abuelo y que defiende los valores que defendía su abuelo y que defiendo yo. Y ese es mi gran triunfo y ahí queda, ¿no? Y luego, pues esto, estar aquí con vosotros y hacer cositas, y porque yo sé que la inmensa mayoría de los españoles es gente decente y normal y trabajadora y tolerante. Lo que pasa que hemos permitido mucho a ciertos colectivos y partidos y situaciones que, bueno, todo puede cambiar también, ¿no? Esperemos que civilizadamente. Eso te puedo decir. Pues gracias, Cristina, y a Azucena por su pregunta. Que, por cierto, le voy a preguntar yo a Azucena, ya que hay confianza, que llevamos muchísimas sesiones de charlas, ¿qué es lo que estáis cosechando, Azucena? Pues ahora mismo estamos con cebada. Hoy hemos terminado la colza, que es una oleaginosa. Y entonces ahora estamos con cebada y dentro de unos días empezaremos con el trigo. Pues nada, pues suerte en el trabajo y que os cunda lo que cosechéis esta semana. Muchas gracias. Azucena, por lo que veo, está entonces en la España vaciada. Está colaborando a que esa Tal España cual. que no sea tan vaciada. Bueno, doy paso ahora a Ramiro. Perdóname, Ramiro, que se me fue la cabeza. Doy paso a Ramiro, tenía levantado la mano, y luego que se prepare nuestro amigo Antonio Muñoz Ballesta. Ramiro, cuando quieras, di tu pregunta. Buenas noches. Ramiro, dile a Cristina desde dónde le hablas tú, por favor.
Le hablo desde la ciudad de Brownsville, en Texas, a una milla de la frontera con México. Qué bueno. Su charla de hoy, pues tengo sentimientos encontrados en el sentido de que entiendo que estas cosas hay que hablarlas, hay que darle publicidad para que no vuelvan a ocurrir y para que sepa la gente el peligro que se enfrentan. Por otro lado, me hubiese gustado conocerla no en esta forma como consecuencia del fallecimiento de su padre, que ciertamente es una situación bien dolorosa. El terrorismo, a mi modo de ver, tiene las siguientes propiedades. Primero, es un acto de extrema cobardía. No es como, por ejemplo, un crimen pasional que uno puede entender ciertas razones, pero este es un acto de extrema cobardía, y en segundo lugar es un crimen colectivo, porque no va dirigida solamente a la persona que es asesinada, sino a toda la población en general, porque el propósito del terrorismo es infundir terror, como dice su nombre, en la población en general para lograr unos propósitos que tienen los grupos de personas que actúan de esta forma. Yo me estaba escuchándola, me estaba preguntando, no sé si usted ha hecho algún tipo de análisis en esto. ¿Tiene la situación de ETA y el País Vasco algún parecido con el Irish Republican Army y Irlanda del Norte? ¿Con el IRA, dices? Sí, con el IRA, sí. Bueno, tiene unas características comunes y algunas diferentes, ¿no? De su ideología, y de hecho la manera en que se resolvió el llamado conflicto irlandés, el terrorismo en Irlanda, fue modelo para la supuesta resolución del terrorismo en España. Bueno, lo que ocurre con el terrorismo irlandés, que tiene un carácter religioso que no ha sido tan marcado con el terrorismo de ETA, pero en cuanto a sus aspiraciones nacionalistas sí que hay coincidencias. Hasta ahí te puedo decir. Y luego también, bueno, nosotros hemos tenido contactos con víctimas irlandesas y la verdad que el nivel de impunidad final, porque, bueno, sería largo de explicar, ¿no? Pero también los terroristas salieron por unos acuerdos finales que fueron muy dolorosos para las víctimas, ¿no? Aunque parezca increíble el nivel de impunidad respecto a los crímenes del terrorismo etarra en España, es infinitamente mucho más grande el nivel de impunidad que ha existido con respecto al terrorismo irlandés para las víctimas. Hubo un acuerdo que se basó en el olvido y en la impunidad. Pero esa impunidad, ¿se le puede dar algún rango de efectividad a ese tipo de lucha terrorista? ¿Rango, perdón, de efectividad, de que es efectiva? Ah, bueno, la violencia es muy efectiva, eso no podemos dejar de afirmar, eso es una constatación, ¿no? Respecto al terrorismo de ETA, no han conseguido lo que su proyecto máximo, que era la independencia del País Vasco, la unificación de las 7 provincias, algunas francesas, la expulsión de las policías del País Vasco, pero han conseguido tener una legitimación social, han conseguido que los no nacionalistas nos sintamos ciudadanos de segunda, han conseguido la hegemonía cultural del nacionalismo, porque hoy todavía, no hace 10 años ni hace 20 años, las candidaturas no nacionalistas no tienen la misma libertad que las candidaturas nacionalistas para defender sus ideas. Hoy sigue existiendo un miedo que es más civilino, no es el miedo al tiro, por supuesto, pero sí a identificarse políticamente cuando sobre todo no se es nacionalista. Entonces yo creo que la mayor victoria es la hegemonía cultural de una serie de visión histórica basada en mitos, basada en unas connotaciones etnicistas, nacionalistas, que son las predominantes en la tierra, en el País Vasco. Y eso no tiene lo que se llama lo que se viene diciendo como lucha cultural, ¿no? De las personas que nos sentimos constitucionalistas, defensoras de la libertad, plural, que creemos en la pluralidad, en la tolerancia. Entonces, esto no tiene cobijo ahora mismo, pues porque han ganado ese terreno, han ganado. Y han ganado su blanqueo, claro, que no se les pida cuentas, que esto es muy importante. Tienen las mayores cuotas de poder
sin haber renunciado a su ideario. Esa es su victoria. Así lo veo yo también. No debió haber sucedido así, pero así lo veo yo también. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Gracias, Ramiro. Un saludo para Texas. Igualmente. Estados Unidos. Antonio, nuestro amigo Antonio, ¿dónde estás? Buenas Buenas noches, Antonio. Felicitaciones a la organización y sobre todo a Cristina por toda su lucha de tantos años por la libertad, la tolerancia y también por España. Yo he hecho varias preguntas por escrito, pero para ser breve, ¿no crees que hay un componente muy racista en todo el terrorismo etarra? También incluso a un aspecto catalán, aunque sea menos violento, pero no hay un componente racista contra... Es una discriminación ideológica cultural, ¿no? Si me permites el tuteo, tú mismo vas mañana al País Vasco, ¿no? Empiezas a trabajar y te acercas a la sede del PNV, al bar, empiezas a dar clases en euskera, te haces del PNV y en un año, o bueno, mucho menos, eres más vasco que yo. ¿Entiendes? Claro, el buen vasco, lo que han conseguido también, que me parece muy expresivo, que el buen vasco sea el vasco nacionalista. Y entonces es como la apropiación, ¿no? La apropiación cultural de la libertad de todos. Y yo más que raza veo eso, y es una división ideológica, ¿no? El nacionalismo desde un punto de vista, pues sí, etnicista de origen, pero que tiene más que ver con la ideología y la cultura. Eso es lo que te puedo aportar. Esa ideología es nacionalista, así en escalada, que lleva siempre al conflicto violento, o también es comunista, o estalinista, tiene componentes, o en sus principios. Tiene componentes. Yo creo que lo más característico es su vertiente nacionalista radical, pero también tiene componentes de extrema izquierda, por supuesto. Y una última pregunta es, ¿por qué en Francia no se atreven? Con la República Francesa no se atreven y aquí con España sí se atreven. Eso siempre ha sido una duda. En una época, en los 80 y hasta bien entrados, bueno, casi los 90, era refugio. Los etarras no atentaban en Francia pues porque era su refugio. Porque Francia, el Estado francés, les dejaba estar tranquilamente, incluso se ve en Patria, en el libro de Patria se ve como la gente viajaba por la extorsión y viajaba, los empresarios bajaban y a plena luz del día en un bar se entregaban los maletines con dinero, eran refugiados, ¿no? Entonces no les interesaba a ellos porque era su cobijo donde se organizaban y donde se refugiaban. Y en Hispanoamérica también hay muchos países de refugio, ¿no? En Venezuela hay muchos. Por ejemplo, los asesinos del jefe de mi padre parece ser que están en Venezuela. Y entonces, claro, el tiempo corre y seguramente los crímenes estarán prescritos. Ahora es otro de los temas que está pendiente, el tema de los huidos, ¿no? Que hacemos, pero muchos crímenes estarán prescritos, seguro. Y ya como última pregunta, esta sí, la Iglesia, el papel de los jesuitas en la fundación me hacéis preguntas que son para conferencias. Sí, ya esta es la última. No, pues de la Iglesia, ¿de qué voy a decir? ¿No? Pues ha habido mucha parte de la Iglesia, salvo honrosísimas excepciones, que no ha estado más cerca de los verdugos, de los criminales, que de las víctimas, ¿no? Yo solo he vivido en primera persona durante muchísimos años porque mi padre, pues como yo os cuento una anécdota, es que esto yo no lo tengo, no es una valoración, ¿no? Es un hecho. A mi padre durante 10 años le hacíamos un funeral clandestino en su aniversario porque encontrábamos a un párroco amigo que nos quería mucho, pero que no tenía permiso para que le hiciéramos funerales en los que se dijera que mi padre era víctima del terrorismo. Y entonces mi madre y yo, luchamos mucho hasta que encontramos a este cura, estupendo, pobrecito, que ya ha fallecido. Y en una capilla de una iglesia de San Sebastián, era tan pequeñita que no podíamos entrar más que 15 personas. Le hacíamos funerales clandestinos. ¿Por qué?
porque queríamos que se dijera que mi padre había sido asesinado. Eso lo puedo aportar, entre otras muchas anécdotas mías y de cercanos, pero es la realidad. Gracias, Antonio, por tus preguntas. Siempre tus intervenciones son extendidas, pero buenas. Así que por eso te permitimos que hables de... Alberto, Gracias, Cristina. Dime, momento, Ángel. es que veo a Cristina bastante emocionada. Cristina, cuando considere oportuno lo dejamos, no sé si No, yo únicamente más, tengo que hacer un trabajo para mañana y bueno, pues nada, pues si queréis las 2 o 3 preguntas más, venga, pues, ¿vale? Vale, 2 preguntas y rogamos... Todavía me queda un rato de trabajo. Gracias, Cristina, y gracias, Ángel, por recordármelo. La verdad es que es la primera vez que no me acuerdo de decir yo precisamente esto, porque estoy encantado con Cristina tenerla aquí y escuchar todo su testimonio. Pero si no vengo otro día, si hay interés, vengo otro día. No, 2 o 3 preguntas más y ya está. Pues ahora va a preguntar Ignacio Mayorga y después Enrique San Martín y cerramos. Vale. Hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Estoy desde Argentina participando. Bueno, un par de cositas nomás. Acá el plan en Argentina, el terrorismo tenía como meta eliminar 1 millón de argentinos, ¿no? No lo pudieron hacer. Y quienes los combatieron y los vencieron, hoy son perseguidos por el Estado, mientras que todos los terroristas tienen sus monumentos, sus cargos, sus puestos por todos lados, ¿no? Yo, dos cositas nomás. Creo que parte del problema es que Hispanoamérica ha perdido o ha permitido que se le pierda su identidad. Creo que buena parte de este problema del terrorismo tiene que ver con que nos han adoctrinado con una cosa que yo entiendo que no tiene mucho que ver con nuestra cultura, que es la democracia como está concebida, con los partidos y todo eso. Creo que nuestra esencia es otra cosa, y desde Hispanoamérica estamos expectantes a que España, que no es nuestra madre patria, que es nuestro corazón y nuestra mente, recupere esa memoria. Disculpe, pues estamos esperando nosotros a que ustedes despierten. Y mi pregunta es sobre un tema muy polémico, que hay mucha gente que no quiere hablar, y quiero preguntar si encuentra algún tipo de relación entre lo que estaban comentando recién, la complicidad de los gobiernos, por ejemplo el francés y el español, la masonería, lo que pasó en los 80 que estuvieron contando, y lo que se denuncia, por ejemplo, en el expediente Royuela. A eso me refiero, como, que no sé si está al tanto, Cristina. Bueno, que vendría a ser una cuestión también vinculada al terrorismo de Estado. No tengo, yo lo siento, no tengo información, no tengo suficiente visión y análisis como para darte una respuesta. Lo Bien. siento, de verdad. Y nada, agradezco mucho que compartas tus sentimientos con todos. Lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, Cristina, y gracias, Ignacio, por tu emoción, porque nos has emocionado a todos. Así que quedas disculpado, no tienes que pedir nunca disculpas por lo que te acaba de ocurrir. Mi buen amigo Enrique San Martín va a hacer la última pregunta y despedimos a Cristina. Enrique, cuando quieras. Bueno, por un lado me alegro ser el último, porque no me gustaría quitarle el tiempo a los demás, pero por otro lado yo entiendo que Cristina ya está cansada y quiere retirarse. Yo no sé por dónde empezar, porque me gustaría contar muchas cosas desde mi experiencia personal en el tema, en la época, lo que viví cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que creo que es algo también muy especial, que no vivió todo el mundo, y lo que significa para mí este asesinato, representativo para todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Primero agradecerte, Cristina, por todo el esfuerzo que estás poniendo. Personalmente yo entiendo que hay una razón personal detrás de todo esto, pero hay una razón
de involucrarte empáticamente por otras víctimas, y etcétera, etcétera. Y creo que esto lo quiero hacer extenso para todos los que estáis colaborando con tu asociación y con otras muchas, que soy muy consciente porque el tema me toca muy de cerca, aunque no soy víctima del terrorismo, pero es algo que personalmente en los últimos 40 años pues me ha llegado mucho al corazón. Hay una cosa un par de comentarios que quiero hacer, luego te voy a hacer una preguntita que me la vas a contestar muy rápidamente, o quiero que me la contestes muy rápidamente. Quería decir también que has dicho que las víctimas del terrorismo han ayudado a que haya más democracia en España. Yo no estoy de acuerdo. Fíjate tú, 853 muertos, y en el punto en el que estamos ahora mismo, donde yo no creo que la calidad democrática que tenemos ahora mismo en este país sea algo con lo que podamos presumir. Yo vivo en el extranjero desde hace 35 años, ¿de acuerdo? Lo que veo que está pasando en España es algo que no podría pasar donde yo vivo, ¿de acuerdo? Es increíble que después de tanto tiempo, creo que alguno de los participantes aquí lo ha mencionado, que las víctimas del terrorismo o que una persona como Miguel Ángel Blanco en representación no sea más presente en las aulas de los colegios, y lo digo por ley, obligatoriamente, habiendo gobernado los partidos que han gobernado durante 30 años, y algunos representantes de esos partidos están también en esta conferencia, me parece una vergüenza, una absoluta vergüenza. A mí me avergüenza mucho que en España la sociedad civil sea tan floja, tan miserable, después de todo esto que está pasando, que no hagamos más por todo esto. Me avergüenza muchísimo. Bien, mi pregunta a ti cortita, ¿tú crees que hay esperanza para que en España algún día exista una sociedad civil verdaderamente fuerte, que temas como las víctimas del terrorismo sean cogidos y sean honrados y sean tratados de la forma que se merecen? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que si lo analizo con perspectiva, y eso me lo dan los 35 años que llevo en este compromiso, creo que hemos ido a mejor, no de forma lineal. Y reconozco que ahora mismo estamos atravesando un bache profundo, muy profundo. Pero yo espero que salgamos de él. Cuando yo empecé en esto de los 80, se mataba semanalmente, las víctimas éramos culpabilizadas, como os he contado, los homenajes eran para terroristas, en las calles eran de los terroristas, y con una perspectiva en el tiempo, creo que el nivel de miedo se ha rebajado. La gente de bien, que es la inmensa mayoría de los españoles, está con las víctimas de corazón, aunque no se quiera implicar o no se quiera mojar. Y yo sí creo que existe esa esperanza de que las víctimas ocupemos realmente el espacio que nos corresponde. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué prueba puedo aportar? Pues la de la reacción de los propios jóvenes. Nosotros llevamos ya a través de varios programas educativos, como os decía al inicio, pues hay más de, creo que son casi 200 víctimas que estamos yendo a los centros educativos ya pues varios años, ¿no? Ahora tarde, pero más vale tarde que nunca, hay un desarrollo curricular en las escuelas, en los institutos para enseñanzas medias sobre la historia del terrorismo. Y lo que sí puedo constatar es que también motivado por los libros, las series de televisión, el éxito de Patria y diversos factores, hay una mayor curiosidad, y mucha de esta curiosidad es por parte de la gente joven, por saber qué pasó y qué no le han contado a lo mejor sus padres. Eso se constata. ¿Qué pueda pasar de aquí a 10 años, 15 años, otra generación? No lo sé, no tengo elementos. Pero todo esto está encima de la mesa y creo que puede haber un vuelco, y creo que todo es pendular y que hay que seguir, y es una travesía, es otra etapa de travesía del desierto. Hemos pasado otras con otras características, pero yo creo que contactamos, lo que significa las víctimas contacta con lo mejor del ser humano, y a ese respecto creo que eso es siempre salvable.
Otra cosa es que, bueno, pues nos lleven por caminos que no son los adecuados, que haya otras prioridades, que estemos en un momento confuso. Pero yo creo en la potencialidad del ser humano y en su gran capacidad para sobreponerse a lo peor, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, por supuesto. Eso puedo aportarte. Muchas gracias. Pues gracias, Enrique. Un saludo para Madrid, amigo. Y gracias a Cristina por su última respuesta. Y sobre todo, gracias por ese mensaje de esperanza que nos acabas de transmitir como colofón. Y pues, por supuesto, gracias por tu lucha. Y nada, doy paso ahora a Ángel para que se despida también como presidente de la Asociación Herederos de Cavite. Y luego, si quiere hablar también Lola, y cerramos y dejamos que Cristina se vaya a hacer sus cosas. Ángel, cuando quieras. Ángel, tienes el micrófono cerrado. Cristina, había alguna pregunta más en la sala, pero ya hemos dicho que no, que hay que acabar ya lo he comentado por el chat, así que nada, ya está, Ángel, venga, pues nada, adelante cuando quieras. Gracias, Alberto. Pues Cristina, tu lucha es la nuestra, la de todos los que estamos aquí, y mucha más gente que no ha podido seguirnos, pero nosotros nos movemos mucho por redes sociales, en grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, y por supuesto cuenta con nuestra colaboración para que la exposición venga a Cartagena y a otras muchas más ciudades, porque tenemos bastantes contactos en el resto de España. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos escritos preparados para mover el tema de la leyenda negra. Ya hemos presentado algunos, vamos a darle otro golpe más ahora por el tema de la leyenda negra, pero creo que al escrito sobre la leyenda negra vamos a añadir cuestiones que se han planteado esta noche, ¿no? Ya a lo mejor no en clase de historia, pero sí en sociales o en alguna asignatura de las que hace pensar, ¿no? De las que son que hacen pensar, ¿no? Para que los jóvenes piensen, ¿no? Estupendo. Y por supuesto, y ya que habéis dicho lo de las iniciativas de calles, pues bueno, pues solicitar también una en Cartagena, por supuesto, recoger firmas, ya estamos para el tema de unas estatuas, bueno, recogemos eso va a ir muy lento, lo de las estatuas va muy lento. Pero lo más rápido a lo mejor sería pues el tema de una calle y tal, pues bueno, intentaremos recoger las 500 firmas, que son las que necesitamos aquí en nuestra ciudad. Estupendo. Y todo lo que podamos ayudar desde nuestra asociación o otras que nos están escuchando, pues seguro que lo vamos a hacer. Gracias por el esfuerzo, porque otras veces tenemos que decirle a la gente gracias por compartir sus conocimientos, pero lo que tú has hecho es un esfuerzo de revivir un poco, seguramente ya está acostumbrada, se te ve una mujer muy fuerte. Gracias. Y bueno, pues ánimo, todos te apoyamos y te viene una semana bastante muy intensa, seguro que va a salir muy bien y todos vamos a poder recuperar los valores de Miguel Ángel y de todas las personas que han luchado por el constitucionalismo, por la libertad en el País Vasco. Muchísimas gracias, me he sentido muy a gusto, espero que haya otra ocasión. Y además me encanta compartir este momento, ¿no? Que empieza la campaña, que viene el aniversario, bueno, esta energía, ¿no? Esta energía a favor de las víctimas y de los valores que representan las víctimas, que son compartidos con vosotros. Y especialmente a todos los amigos que están en otros países, pues que me ha hecho especial ilusión, ¿no? Poder contrastar con ellos y escucharles. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. Hasta siempre. Muchas gracias. Estaba hablando y tenía el micrófono cerrado. Decía que vamos, que se merece un aplauso, Cristina. Bueno, pues ahora paro la grabación y ahora sí.